Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. El Papa Francisco nos muestra un camino de espiritualidad, entre otros rasgos en la ternura de Dios, experimentar el amor de Dios en lo concreto y abrirnos a la experiencia de la infinita misericordia del Padre, dejando que Él habite las zonas más débiles de nosotros. Francisco y la espiritualidad de la ternura. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura de Dios. Fue una de las primeras grandes frases que el Papa Francisco dio al mundo. Sus mensajes, su gesto y en sí toda la espiritualidad que Francisco propone presenta la fe de manera más tierna y profunda. Es un hombre con mucho sentimiento. Esto se ve reflejado en su cercanía a los enfermos, a los pobres, su cercanía a la gente abandonada, su cercanía y su protesta cuando la gente rica no sabe ser más generosa con sus bienes. El Papa hace que se perciba la ternura de Dios, que nos indica que Dios es el primero que nos ama. Es el lugar del abrazo y de la ternura donde Francisco nos invita en este tiempo a renovarnos desde esta espiritualidad. No nace de un corazón que se hace blandengue, sino de un corazón que, teniendo conciencia de la profunda fragilidad y las propias heridas, se deja amar por Dios. De ahí que el Papa Francisco nos dice: salgan, vayan a las periferias existenciales, lleven luz, no se queden encerrados en el templo. De este mensaje de amor, de misericordia y de ternura, es el mensaje que toda la humanidad busca y anhela. Io ho trovato alcune volte persone consacrate che hanno paura alla consolazione di Dio. E povere si addormentano perché hanno paura a questa tenerezza di Dio. Ma non abbiate paura, non abbiate paura. È il Signore della consolazione, il Signore della tenerezza. Il Signore è Padre e Lui dice che farà con noi come una mamma con il suo bambino, con la sua tenerezza. Non avete paura della consolazione del Signore. Esta semana celebramos la última fiesta de Juan Pablo II como beato. El año que viene, su santidad Francisco lo va a canonizar para la fiesta de la Divina Misericordia. El Papa Francisco y su vínculo con Juan Pablo II. Cuando era joven tuvo que superar la muerte de toda su familia. Trabajó como obrero en una fábrica y estudió para ser sacerdote en la clandestinidad. Así se forjó la personalidad de Juan Pablo II, uno de los personajes más importantes del siglo XX y de la historia de la Iglesia Católica. Tenía madera de actor, pero la llegada de la guerra y la ocupación nazi cambiaron sus planes. Fue sacerdote bajo la dictadura comunista en Polonia, donde el terror nazi había sido sustituido por los campos de trabajo forzados en Siberia y la Iglesia perseguida en toda la Europa Oriental. Su vida cambió en el fatídico 1978, el año de los 3 papas. Tras la muerte de Juan Pablo I, solo 33 días después de ser elegido, el cardenal Wojtyła viajó de nuevo a Roma para no volver a casa nunca más. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Le llamaron el atleta de Dios. Esquiaba, remaba y escalaba montañas. Sorprendió al mundo por su vigor, su energía y su alegría. Fue el tercer papa más longevo de la historia. Su pontificado duró 26 años. Durante ese tiempo se convirtió en la principal autoridad moral para católicos y no católicos. Nadie en la historia de la humanidad ha visto y ha sido visto por más gente. Se reunió con casi todos los líderes mundiales de su tiempo. Visitó prácticamente todos los países del mundo durante sus 104 viajes al extranjero. Dio la vuelta al mundo 29 veces. El equivalente a 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Fue el Papa de los derechos humanos, de la lucha contra la violencia. Tras el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, Juan Pablo II clamó para evitar la guerra de civilizaciones. Padre di tutti,
ascolta il grido unanime dei tuoi figli. Mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutto e di violenza. El final de Juan Pablo II comenzó por una gripe e inflamación en la garganta. El Hospital Gemelli de Roma se convirtió en el centro de la cristiandad. Peregrinos de todo el mundo lo acompañaron bajo su ventana. La enfermedad del Papa concentró a los medios de comunicación de todo el mundo. Más de 1000 emisoras de radio y televisión siguieron minuto a minuto la convalecencia del Padre común. Esta fue la última vez que con gesto de dolor bendijo a los fieles. Su ventana seguía iluminada, pero él se apagaba poco a poco. El portavoz del Vaticano admitió su agonía entre lágrimas. Papa lúcido, extraordinariamente sereno, con la logica relativa a difficoltà di respirare, immagine nuova. Difficoltà respiratoria, logica. Se ci sono altri aggiornamenti poi ci teniamo in contatto. Comunque, come sapete, la sala stampa sarà sempre aperta. Grazie. Fieles de todo el mundo llenaron la plaza de San Pedro para velar su agonía minuto a minuto, para acompañar al Papa viajero en su último viaje. El 2 de abril, a las 21:37 hora italiana, los toques graves de la campana de San Andrés anunciaron al mundo que el corazón de Karol Wojtyła había dejado de latir. El mundo se detuvo para despedirse de Juan Pablo II. 3 millones de personas vinieron a Roma para rendir el último homenaje a una persona que había dejado huella en sus almas. Los poderosos de la tierra dejaron sus disputas y rezaron juntos por su alma. Los peregrinos pidieron a la Iglesia ahorrarse el proceso de beatificación porque para ellos el Papa era un santo. Por esta razón, solo 6 años después de su fallecimiento, su sucesor, el Papa Benedicto XVI, lo declaró beato y constituyó que su fiesta se celebraba cada 22 de octubre. Secundus Papa, beati nominen postrum appelletur, iusque festum dia altera et 20 octobris in locis et modis juris statutis quotanis celebrare possit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El pasado 30 de septiembre, Francisco anunció la fecha de la canonización del Papa polaco. Gaudio et letor, venerabiles fratres, quod existimatis totius ecclesiae veneratione beatos, autoritate Deo omnipotentis, apostolorum Petri et Pauli ag nostra, decernibus ut, beati Ioannes vicesimus tertius, et Ioannes Paulus secundus, dies septimo e 20 mensis aprilis, anno 2014 in sanctorum album referantur. La fecha es simbólica, porque coincide con la conmemoración de la Divina Misericordia, fiesta litúrgica ligada al Papa Juan Pablo II por 2 motivos: porque él mismo la instituyó y porque falleció el día en que ese año la Iglesia la celebraba. El milagro que ha permitido canonizarlo ocurrió en Costa Rica, el mismo día de su beatificación. Por eso el pasado 22 de octubre fue la tercera y última vez que se celebró la fiesta del beato Juan Pablo II. El año que viene, por esta fecha será ya San Juan Pablo II, un santo de nuestros tiempos, un santo de la esperanza. Concluye el año de la fe, un año donde la Iglesia ha renovado y confirmado su espíritu creyente en Jesucristo. Sin duda, la elección del Papa Francisco ha traído un aire nuevo al espíritu de renovación y transformación de la Iglesia. El final del año de la fe eclesial. El año de la fe comenzó el 11 de octubre para conmemorar los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II. Lo convocó el Papa emérito Benedicto XVI, diciendo que este año de la fe no es solo conmemorar una efeméride, sino una necesidad. Gioia oggi, a 50 anni dall'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, diamo inizio all'anno della fede. Ha sido una invitación a conocer mejor los documentos del concilio para poder ir a las raíces de la fe y que la nueva evangelización no sea un ideal, sino que se apoye en una base sólida.
c'è bisogno soprattutto di persone di fede che con la loro stessa vita indicano la via verso la terra promessa y così tengono desta la speranza. Una necesidad de renovar y consolidar la fe de los cristianos. Fue un impulso espiritual muy hondo, que se vio sumamente avivado por la gran sorpresa que el mundo recibió el 13 de marzo, con la elección del primer pontífice latinoamericano. El Papa Francisco continuó con esta iniciativa e hizo referencia a este año tan especial para la Iglesia en una reunión con los representantes de las iglesias y comunidades eclesiales y de otras religiones. Inizio il mio ministero apostolico durante quest'anno che il mio venerato predecessore, Benedetto XVI, con intuizione veramente ispirata, ha proclamato per la Chiesa Cattolica Anno della Fede. Con questa iniziativa che desidero continuare e spero sia di stimolo per il cammino di fede di tutti, egli ha voluto segnare il 50° anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano II, proponendo una sorta di pellegrinaggio verso ciò che per ogni cristiano rappresenta l'essenziale, il rapporto personale e trasformante con Gesù Cristo, Figlio di Dio, morto e risorto per la nostra salvezza. Proprio nel desiderio di annunciare questo tesoro permanente valido della fede agli uomini del nostro tempo risiede il cuore del mensaggio conciliare. Este fue un año marcado por innumerables eventos y gestos. La presentación de la encíclica Lumen Fidei, la encíclica sobre la luz de la fe, las adoraciones eucarísticas mundiales en simultáneo para Corpus Christi y para la jornada de oración y ayuno por la paz, la iglesia joven y viva presente en la JMJ en Río de Janeiro, la consagración del mundo entero al corazón inmaculado de María y la jornada con los catequistas. Quedan pocos días para que culmine el año de la fe, el próximo 24 de noviembre, pero no es un final, sino el comienzo de la renovación espiritual. Un primer encuentro con la raíz más honda para los cristianos, el encuentro personal con Jesús. No nos resignemos ante el mal. Dios es amor que ha vencido al mal con la muerte y resurrección de Cristo. Seguir a Jesús significa ponerlo en primer lugar, despojándonos de tantas cosas que ahogan nuestro corazón. Para conocer al Señor es necesario cultivar el trato con Él, escucharlo en silencio ante el sagrario, acercarse a los sacramentos. El crucifijo no nos habla de derrota, de fracaso, nos habla de un amor que vence al mal y al pecado. Una pausa, ya volvemos con más Francisco a Diario.